hola mis pupunis, hola mis michis, ¿cómo andan? Bueno, me mandaron el final que tomaron el 25 de febrero del 2022. Esto es biofísica, ¿sí? Es el tema B. Así que vamos a ir resolviéndolo, así les queda, para que puedan repasar, etcétera, ¿ok? Esto es biofísica presencial, CBC no es UA 21. El UA 21 es el anterior video, ¿está bien? Entonces, vamos a ir poniendo la introducción de esto. Febrero 2022 dijimos, esto es el tema B. Si tienen los finales que vayan tomando, los exámenes, pueden mandármelo, así los voy resolviendo y los voy subiendo. Tienen las redes para seguir y apoyar, así puedo seguir subiendo videos, y si quieren colaborar con el cafecito, bueno, ya saben, está todo en la descripción. Así que vamos a comenzar con el primer ejercicio. Bien, este primer ejercicio nos dice: un objeto desciende por un plano inclinado con velocidad constante. Y nos dice, mientras desciende, nos tira un montón de opciones, es algo más teórico, ¿no? Entonces, vamos a hacer el esquema del plano inclinado y vamos a hacer un par de razonamientos que nos van a servir para esto. Voy a tratar de dejar los ejercicios en pantalla, si los pueden ir viendo también las opciones y eso. Si veo que mientras escribo se solapa, bueno, y lo saco, bueno, como en los otros videos. Entonces, yo tengo el objeto así. Sabemos que el objeto nos dicen que está descendiendo. Así que voy a hacer un dibujinho esquemático hacia abajo, una flechita, como que está yendo para allá. Cosa importante es que lo hace con velocidad constante. Entonces, cada vez que nosotros nos digan que la velocidad es constante, tenemos que inmediatamente tener en cuenta que esto implica que la aceleración sea cero. Bien, la aceleración en esa dirección. Perfecto, está bien. Entonces, ¿qué ocurre? En esa dirección, en esta dirección yo le estoy haciendo un eje paralelo al plano inclinado, bien, vamos a tener que, debido a la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de fuerzas es masa por aceleración, si la aceleración en esa dirección es nula, porque la velocidad es constante, por lo tanto todo esto también va a ser cero. Y lo que me está diciendo es que la suma de fuerzas, que es lo que nosotros llamamos la fuerza resultante, también va a ser cero en esa dirección. A ver, yo acá estoy trabajando y no lo detallé, pero tendría que, con un sistema de referencia en esta forma, un eje Y perpendicular a la superficie en la que está descendiendo el cuerpo y un eje X paralelo a esta. ¿Bien? ¿Qué pasa? El cuerpo en el eje Y no se está moviendo, directamente en esta dirección está en reposo, no es que la caja sube y baja así. Así que ya de por sí la suma de fuerzas en el eje Y va a ser cero, y ahora en el eje X también, por esto venimos diciendo. Entonces, bueno, tenemos eso por un lado. Por otra parte, si analizamos un poco más la cuestión energética, vemos que cuando el objeto comienza a caer, ¿no? O cuando está cayendo del punto más alto del plano inclinado, tiene una cierta altura y por lo tanto tiene una energía potencial, vamos a ponerle inicial, no nula. Cuando llega al piso, podemos asumir que si decimos que el piso es cero, ahí su energía potencial se hace cero. O sea, hubo una pérdida de energía acá. Tenía energía, X cantidad, no sé cuánto, pero que la fue disminuyendo al ir cayendo por ir disminuyendo su altura. ¿Qué ocurre? Acabo de mover todo. Ahí está. ¿Qué ocurre? La energía cinética de este cuerpo no es nula, tiene energía cinética, o se está moviendo, pero ¿qué pasa? Como la velocidad es constante, no cambia ni antes y después, estas dos energías cinéticas son iguales. No sé cuánto valen, pero sí sé que son iguales. Como analizamos energía cinética y energía potencial, podemos hablar de la energía mecánica, ¿no? Que es la suma de ambas. Entonces yo acá voy a tener una cierta energía mecánica, vamos a ponerla inicial, ¿sí? Y acá también, pero fíjense que la final va a ser más chica, porque este valor es igual que este, pero este es cero, y acá no era así. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo determino la variación de energía mecánica, que es, recordemos, energía mecánica final menos inicial, voy a tener que este valor es negativo, es menor a cero. ¿Por qué? Porque acá yo tengo un valor y cuando le resto esto es más grande, me queda un número negativo. ¿Por qué me importa energía mecánica? Bueno, hay opciones de energía mecánica, ¿no? Pero ¿por qué me importa esto? Porque tenemos un teorema, un corolario de esto que es importante y que nos dice que la variación de energía mecánica es igual al trabajo que realizan las fuerzas no conservativas. Bien, si esta variación de energía mecánica es negativa, significa que las fuerzas no conservativas que estén actuando también van a hacer un trabajo negativo. ¿Sí? Fíjense la potencia de todo esto.
pues me permite deducir un montón de cosas que de nada, ¿viste? De la nada, básicamente, de saber cómo está cayendo la caja. Entonces, si analizamos las fuerzas que están actuando sobre la caja, vamos a tener la fuerza peso, ¿no? La atracción de la Tierra, la normal, que es esta respuesta de la superficie de apoyo. No hay una fuerza que lo tire para adelante, porque es el mismo peso el que provoca esto. Pero podemos decir que hay un rozamiento. ¿Por qué? Porque por ese motivo no está yendo cada vez más rápido en su caída. Si no tuviera el rozamiento, tendría una aceleración para la caída, digamos, hacia la caída. Ahora, este rozamiento sería lo que está anulando, sería esta fuerza no conservativa que hace el trabajo negativo y que lo que provoca es que esta velocidad sea constante, ¿sí? Entonces, vamos a chusmear las opciones de esto. La primera opción nos dice que el trabajo total sobre la caja es distinto de cero. En realidad, si nosotros tomamos el trabajo como total como el trabajo de la resultante, como la resultante es nula, el trabajo también es nulo, ¿sí? Pero tenemos además de eso el teorema trabajo-energía, que nos dice que la variación de energía mecánica es el trabajo de la resultante. Ya esta era cero, porque dijimos que eran iguales, entonces ya el trabajo también va a ser cero. Por lo tanto, la primera no iría. La segunda nos habla de que la fuerza resultante sobre la caja es vertical y apunta hacia abajo. Bueno, vuelvo a decir lo mismo que antes. Dijimos que era nula la resultante por el hecho de que va a velocidad constante. La tercera opción nos dice que la caja no varía su energía mecánica, lo cual es una cruel mentira, porque vemos que sí y que es negativa encima. Pierde energía esta caja. La cuarta opción nos dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas sobre la caja es negativo. Perfecto, sí, eso es verdad, eso es verdad. Yo marcaría esa hasta ahora. La anteúltima, yo no me acuerdo qué sería, la quinta opción nos dice que la fuerza resultante sobre la caja es paralela al plano y apunta hacia abajo. No, si fuera una resultante no nula, si apuntara para allá, tendría que estar acelerando hacia allá. Y no lo está haciendo. Así que, Y la última nos dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas es nulo. Así que nada, nos vamos a quedar con la cuarta opción. Fíjense que el esquema ayuda, por más que sea un ejercicio más vale teórico, ponele, ayuda a orientarse bastante, ¿sí? En el segundo ejercicio nos plantean un gráfico, voy a hacer el gráfico antes de nada, un gráfico de temperatura en función del calor, ya esto menos que nos orienta a calorimetría, y tiene como una especie de cuadrícula al fin, de fondo que es relevante, así que voy a dibujarla y seguimos. Bueno, ponele, ¿viste? Tendría que haber hecho el que acá apareciera, ¿no? Entonces, tenemos esta cuadrícula de fondo, cada cuadradito es como que mide 1. Hay una primer línea ascendente que va como sube 4 cuadraditos, ponenles acá. Bueno, mi hoja no es cuadriculada, así que por eso no queda tan bonito. Hay una segunda línea horizontal, abarca 2 columnas, y una tercera línea también torcidita que se abarca 2 columnas y también sube 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, pero acá, ahí. Entonces, este es el gráfico que ellos nos dan. Y lo que nos dicen es, la figura representa la evolución de la temperatura en función del calor, está bien, para una cierta cantidad de sustancia X. El cambio de estado sufrido es la fusión, una fusión, y el calor específico en estado líquido es CL, creo que dice. Entonces el calor específico en estado sólido de CS es igual a... Entonces, a ver, el cambio de estado, recordemos que en estos gráficos lo veo como una línea horizontal, sin pendiente. Entonces acá tendríamos este cambio que ellos no mencionan. Si es una fusión, lo que nos está diciendo es que pasamos del sólido al líquido, ¿verdad? Y que acá tenemos un cierto calor que la sustancia incorpora en su calentamiento como sólido, vamos a ponerle QS de calor del sólido, y vamos a tener un cierto calentamiento que realiza estando en estado líquido, QL. Entonces, tomando la ecuación de calorimetría, voy a plantear que el calor que toma el sólido va a ser su calor específico, que ellos lo llaman CS, la masa de la sustancia y la variación de temperatura. Que acá yo la temperatura no sé cuánto vale, pero voy a tomar los cuadraditos como guía, ¿sí? Tipo 1, 2, 3 y 4. Voy a ponerle 4. No sé, es para orientarnos, ¿sí? Y para el líquido vamos a hacer lo mismo. Vamos a plantear la ecuación de calor. Vamos a decir, esto va a ser el calor específico en estado líquido, CL, por la misma masa, porque es la misma sustancia, y la temperatura que también sube 1, 2, 3, 4 lugarcitos. O sea, ese delta T son 4 unidades de temperatura o unidades de rengloncito. ¿Está bien?
Entonces, como yo quiero encontrar la relación entre este y este, tengo que ver también cómo se relacionan los calores. Y yo acá diría que, bueno, este calor que toma el sólido tiene tamaño una columna y este tiene dos. Así que yo acá pondría que el QL es 2 veces el calor que toma el sólido. Porque ponerle que esto sean 100 calorías, estos serían 200. Entonces, por eso. Es a propósito de este tipo de gráficos, ¿ok? Entonces, nos quedamos con una cosa así, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, estos, a ver, tienen dos opciones. O bien dividir ambas ecuaciones entre sí, o bien lo que a mí me gusta hacer, que es despejar las constantes e igualar. Entonces, voy a tomar las cosas que son iguales en ambas ecuaciones, como ser QS, QS, masa, masa y 4, 4, ¿ok? Entonces voy a pasar todo eso que es constante para un lado del igual en ambas expresiones. O sea que en esta voy a pasar m y 4 para el otro lado para que no me quede el cs solo. Paso dividiendo. Y acá voy a pasar el 2 dividiendo y m y 4 para el otro lado, ¿sí? O sea, junto las constantes a la izquierda del igual y las cosas que no se están repitiendo a la derecha. Y ahora, ¿qué pasa? Como estas dos cosas son iguales, Q sobre QSM4, QSM4, voy a igualar estas dos cosas también. Es decir, que el calor que tenemos en el estado sólido, el calor específico, es el calor específico en el líquido sobre 2. Decir sobre 2 es lo mismo que decir multiplicar por 0,5. Bien, eso en la calculadora, si le dicen, mis opciones están como 0,25, 0,5 y eso, o esto, el sobre 2 sería 1/2 por CL. 1/2 lo pasan a decimal, 0,5. Listo, 0,5 CL. Bien. Entonces, vamos a las opciones y sí, tenemos la cuarta opción que yo marcaría esa, que el calor específico del estado sólido es 0,5 veces el del estado líquido. En el tercer ejercicio tenemos un esquemita, vamos a realizar el esquemita. Acá hay una pelotita, y acá hay liñitas, hay una pelotita, y acá hay liñitas, ¿no? Y acá hay un menos, y acá hay un más, hay un par de letras de posición, A, B, C, D y E. Esto me indica que es 2 milicoulomb y esto es 4 milicoulomb, pero negativo, ¿ok? Y nos dice que el esquema muestra dos cargas eléctricas fijas, el espacio entre ellas está dividido en 4 partes de igual longitud, parte 1, 2, 3 y así. Y nos preguntan dónde debería que poner una tercera carga para que estuviera en equilibrio bajo la acción de las otras dos. Una cuestión, acá ellos no me dicen una tercera carga positiva o negativa, ¿sí? Normalmente si no te dicen nada uno asume que es positiva, así que yo pondría la positiva, ¿ok? Entonces yo tengo una tercera carga positiva que la pregunta es, ok, ¿dónde la metemos? ¿No? Entonces vamos a analizar, en principio tenemos 3 potenciales lugares. Podemos ponerla acá, podemos ponerla en algún lado entre las dos cargas o podemos ponerla a la derecha de la izquierda. Tenemos que filtrar cuál opción podría ser y cuál no podría ser. Entonces, si quiero que esté en equilibrio, quiero que las fuerzas que le hagan la carga positiva y la negativa se compensen mutuamente y la cosita no se mueva, la cosita es la carga. Entonces vamos a analizar situación A la izquierda de A justamente. Entonces, voy a dibujar mi carguita y vamos a dibujar la fuerza que le haría la carga A, que como es positiva va a repelerla. Vamos a poner fuerza de A. Voy a usar la posición como nombre, ¿bien? Y la fuerza que le haría la carga E, que es negativa, por lo tanto la va a atraer. ¿Podría pasar que estas dos cargas se anulen entre sí? Podría pasar. O sea que esta posición podría ser. Pero tengo que chequear también las otras. Vamos con la otra. Tenemos nuestra carguita que queremos ver qué onda. Está ubicada acá. Así que esta carga positiva la repele empujándola para la derecha. Esta es la fuerza que le hace la carga A. Y la carga negativa la trae también hacia la derecha. ¿Qué ocurre acá? Las dos fuerzas apuntan en el mismo sentido. No se están anulando y no van a poder anularse jamás estando en el medio. Porque siempre esta positiva la va a repeler hacia la derecha y esta la va a traer hacia la derecha. Así que el medio queda completamente descartado, ¿sí? Y por última situación tenemos a la derecha de la carga negativa. Voy a poner mi carguita positiva, vamos a tener un rechazo, o sea, una repulsión de la positiva hacia esta positiva que la va a empujar para la derecha.
fuerza de A, y la negativa que la va a estar atrayendo hacia la izquierda, ¿no? Entonces podría ser situación, o sea, a la izquierda de A o a la derecha de A, no en el medio. Ya es como que estamos descartando varias opciones. ¿Qué ocurre? ¿Cuál de las dos me sirve? Les recordemos un poquito la ley de Coulomb, ¿no? Que va a ser la ecuación que nos va a estar guiando estas fuerzas. Dicen que la fuerza eléctrica es igual a una constante, está bien, carga 1 por carga 2 sobre la distancia al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Analicemos esta situación. La fuerza que le hace E va a ser el valor de la carguita, está bien, no me importa, por 4 milicoulomb dividido en una distancia pequeña al cuadrado. Bien, eso es una fuerza grande. Mientras más chico sea este número y más grande sean las cargas, mayor es el valor de la fuerza. Mientras que la fuerza A, fijémonos que ya de por sí la carga es más chica y encima la distancia es más grande. Entonces, ¿qué pasa? No se me van a compensar porque esta va a ser siempre mayor que esta en módulo. Bien. Si vemos de este lado, ¿qué pasa? La carga que está más cerca tiene más carga, tiene menos carga, entonces tiene menos distancia, lo cual aumenta la carga, la fuerza, pero tiene menos carga, lo cual compensaría esa poca distancia. Mientras que la partícula que tiene mayor carga está a mayor distancia también. Entonces fíjense que ahí como que estamos balanceando, no es que la que tiene más carga está más cerca, lo cual implica mayor fuerza. Es como la que tiene más carga está un poco más lejos, la que tiene menos carga está más cerca, entonces podría ser que esta situación diera el lugar a que se anulen las dos fuerzas. Entonces yo marcaría que tendríamos que ponerlo a la izquierda de A. Bien, marcaría la primera opción y bueno, porque sería lo más viable, ¿está bien? Continuemos. En el cuarto ejercicio volvemos a tener un recipiente. Tenemos un recipiente. No volvemos porque no habíamos tenido uno. Tenemos un gráfico, eso. Volvemos a tener un gráfico. Ahí estamos. Donde tenemos una separación donde lo inferior nos dice el líquido B. Otra separación acá donde tenemos que dice el líquido A. Acá creo que dice 50 y creo que acá dice 25. No sé qué le dice más, pero 50 y 25, ¿ok? Y acá arriba nos dice aire. Entonces, la consigna nos dice, el recipiente de la figura contiene dos líquidos inmiscibles que no se mezclan, con las alturas indicadas, bueno, 50 y 25 algo. La presión en la superficie de separación aire-líquido, o sea, la interfaz aire-líquido, en esta parte de acá, vale 100 kilopascales. La presión en la superficie de separación entre ambos líquidos, o sea, en esta línea de acá, es de 108 kilopascales. Y la presión en el fondo del recipiente, acá, vale 115 kilopascales. Fíjense que una parcela hasta ahora viene recontra, digamos, sin números prácticamente. Es muy algebraico, muy trabajar con la fórmula y nada más, ¿no? Entonces, a partir de estos datos podemos concluir que la densidad del líquido B. Densidad de B es lo que me están preguntando con respecto a la de A, porque fíjense que en las opciones es del doble, igual que la de A, todo con respecto a A. Entonces, acá tenemos que tener presentes quién ejerce cada presión. Los 100 kilopascales lo va a ejercer todo lo que esté por encima de este punto, que es el aire. Entonces, estos 100 kilopascales es la presión atmosférica. Las otras presiones que ellos me dicen son las presiones absolutas, las totales que consideran la atmosférica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero usar la fórmula de hidrostática, voy a tener que tener cuidado porque esta presión no es la absoluta, no es considerando la atmosférica, sino que es solo la del líquido, son la manométrica. Entonces, ¿qué pasa? Estos 108 kilopascales es la presión que tenemos gracias al líquido A, pero también incluye toda la presión del aire que tenemos encima, que también está apretando el líquido A. Entonces yo acá lo que voy a hacer es decir que esto es la presión atmosférica más la presión que hace A en sí, que es la que me importa, porque la de A es la que va a tener esta fórmula. Entonces la presión atmosférica, como sabemos que vale 100 kilopascales, vamos a restarle a estos 100 para justamente poder determinar cuánto vale la presión solamente del líquido, el líquido A, ¿bien? Entonces 108 menos 100 kilopascales, esto nos queda 100 kilopascales, que sería la presión que realiza o que ejerce solamente el líquido A. Y esta presión es la que va a cumplir densidad de A por G por H. Bien.
Ahora, vamos a hacer lo mismo con la otra cosa. ¿Por qué con la otra? Porque la 115 sería la presión que ejerce el líquido B junto con la presión que ejerce el líquido, es todo lo que está arriba ejerciendo presión, ¿bien? Junto con la presión que ejerce el aire. Entonces, yo acá voy a decir que los 115 kilopascales corresponden a la presión atmosférica más la presión que ejerce A más la presión que tenemos propia del líquido B. Esto es 108 kilopascales. Entonces, vamos a poner 108 kilopascales y vamos a restárselo al 115 para poder determinar cuál es la presión solamente ejercida por el líquido B. Hacemos esta cuenta que nos da 7 kilopascales. Y esto también va a estar basándose en la ecuación de hidrostática, ¿no? Por la altura de B igual a la presión en B. Entonces, ok, y esto vale 7, ¿no? Genial, tenemos ahora que relacionar estas dos de alguna manera. Entonces voy a hacer lo mismo que hice en el ejercicio anterior, ver qué cosas se están repitiendo. Bueno, la gravedad, ¿no? Las alturas podríamos reemplazar los números, porque está bien, 50 y 25, no sé en qué unidades ni nada, pero asumamos que sea igual. La altura de B era de 25 y la altura de A era de 50. Entonces, ya tendríamos todo para poder despejar e igualar, ¿sí? Por parte de esta ecuación yo diría, bueno, 7, no voy a poner las unidades, lo importante es que coincidan. 7 kilopascales es igual a la densidad de B por la gravedad por 25, que es su altura, ¿no? Y la otra ecuación dijimos, 8 kilopascales es igual a la densidad de A por la gravedad por 50, que era su altura. Voy a hacer lo mismo de antes. Voy a tomar las cosas que se están repitiendo en ambas ecuaciones, en este caso solamente la gravedad. Voy a despejar para poder ver cuánto vale el otro. En realidad vamos a usar el otro método acá, pues ya usé el de despejar e igualar. Voy a agarrar y usar el otro método, que es dividir ambas ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo divido ambas me queda 7 sobre 8, este lado. Gravedad y gravedad se me cancelan. Y me queda 25 sobre 50, eso es un medio. Densidad de B sobre densidad de A. ¿Ok? Prueben hacerlo, si no les gusta este método, hacerlo con esto, con lo anterior. Si tomarlo con las constantes, que sería la gravedad, despejar e igualar, tendrían que llegar a lo mismo. Entonces, voy a pasar este 2 que está dividiendo, multiplicando para el otro lado. 7 por 2 sobre 8, densidad de B sobre densidad de A. Bueno, acá podemos cancelar o simplificar, mejor dicho, y me va a quedar 7 cuartos igual a densidad de B sobre densidad de A. Para poder encontrar la relación entre ambas, podemos pasar la densidad de A multiplicando y podemos terminar diciendo que la densidad de B es 7 cuartos veces la densidad de A. ¿Qué pasa? Es un poco más grande que la densidad de A, porque 7 cuartos, pues en lo decimal, no, 7 cuartos, dije cualquiera, ahí está, es 1,75. Entonces como un 75% más grande que la de A, ¿ok? Pero no es 2 veces más grande. Es más grande, pero no llega a ser el doble más grande, ¿ok? Entonces, vamos a achumar las opciones. Tenemos, ¿es igual que la de A? No. Tendría que haber quedado densidad de A igual que B, no con numerito. ¿El doble? No. Es más grande, pero un poquito menos del doble. ¿Es la mitad? No. La mitad sería, un pelo de gato, miren. Un medio de densidad de A es igual a la densidad de B. Esto no es la mitad, ¿ok? Es mayor que la de A, pero menos del doble. Me encanta. Sí, es más grande, pero no es el doble. ¿Más del doble? No. Más del doble sería una fracción más grande que 8 cuartos. Bien, 8 cuartos es 2. O sea, sería 9 cuartos, 13 cuartos. Es menor que la de A, pero más de la mitad. Es menor que la de A. No, ya está, es mayor. Así que bueno, yo marcaría ahí la cuarta opción. Vamos con el quinto. Este final tiene 8 ejercicios, ¿sí? Entonces, tenemos un gráfico. Vamos a hacer el dibujito de esto. Es una caja con un pisito, muy bonito. Hasta ahora el final no lo vengo sintiendo como lo más complicado del mundo a nivel cuentas, pero sí tiene un problema que es bastante conceptual la cuestión. Fíjense que hubieron muchas cosas que, si uno está acostumbrado a hacerlos mecánicos, medio que cagó fuego en este final, porque
toma muchas cosas de razonamiento, ¿vieron? Es como más de lógica que de sentarte a hacer las cuentas. Veo que jodieron con eso en el sentido que hay muchos chicos que por ahí estudian memorizando el mecanismo. A esos chicos no sé qué tan bien les habrá ido, qué tan difícil sientan este final. Si cuando estudian, tipo, prestan atención a entender las cosas bien y todo eso, no creo que haya sido uno de los finales más duros que he visto, ¿sí? O sea, tenemos esta caja y nos dicen, hay un cuerpo de 5 kilogramos apoyado sobre una mesa. Sobre este cuerpo se aplica una fuerza F que vale 50 newtons. Y nos dicen que el cuerpo permanece en reposo, o sea, su velocidad es cero, y está quieto, por lo tanto la suma de fuerzas es cero por la primera ley de Newton. Bien. Y después nos habla de un montón de cosas, nos dicen la fuerza de rozamiento, la reacción del piso, la resultante, bla, bla, bla. Entonces, primera cuestión. Si está en reposo, debido a la primera ley de Newton, la resultante es nula. ¿Ok? Porque resulta en nada, justamente, y por eso está quieto. Entonces, ya esa opción la voy a descartar. Vamos a ver qué onda con el resto de las opciones. Para esto vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a agarrar la caja, aislarla y dibujar todas las fuerzas que estén actuando sobre ella, ¿sí? Entonces, a esta fuerza roja, en vez de dibujarlo así, la voy a dibujar como que sale del centro y va para abajo. Estoy respetando el ángulo, ¿bien? Pero estoy como cortando y pegando acá. Y sabemos que este ángulo vale 37. Después, vamos a tener un peso debido a la tracción terrestre. Vamos a tener una normal, que es la reacción que tenemos por el piso o la mesa. Y tenemos que tener un rozamiento. ¿Por qué tenemos que tener un rozamiento? Porque fíjense que esta fuerza F, cuando nosotros elegimos el sistema de referencia, que yo voy a elegir un sistema, digamos, normalito así, bien, y para arriba, X para el costado, esta fuerza F tiene una componente horizontal. Si no hay otra cosa que esté actuando horizontalmente en sentido opuesto, esta cuaja tendría que moverse. Como no se está moviendo, tiene que haber un rozamiento ahí o alguien que esté impidiendo ese deslizamiento hacia la derecha. Entonces, vamos a plantear la segunda ley de Newton, la suma de fuerzas. Por un lado voy a tener la suma de fuerzas sobre el eje Y y por otro lado la suma de fuerzas en el eje X. Bien, en el eje Y tenemos la normal, tenemos el peso y tenemos la componente vertical de la fuerza F. Una aclaración, ustedes dicen, está poniendo positivo a todo. Sí, porque esto es suma de fuerzas. Las fuerzas, recuerden que son vectores, que tienen dirección, tienen sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo sumo las fuerzas, pero después tengo que determinar cuáles fuerzas son negativas y cuáles positivas. Yo el peso, por ejemplo, como apunta para abajo, yo para abajo determiné que sea negativo, acá voy a poner más un número negativo, va a estar restando, ¿ok? Conviene, a ver, esto ya es medio de costumbre, pero también a veces conviene cuando uno tiene como incógnita una fuerza, porque le permite chequear mejor. Si uno sabe que la fuerza va para abajo, sabe que el número tiene que ser negativo, ponele. Y si te da positivo, sabes que hay algo mal, ¿viste? Entonces, bueno, pero nada, no tendría que traerles problema eso si se acostumbraron a trabajar con los módulos, a ponerle los signos ya acá, ¿sí? Y en X tenemos, bueno, la fuerza F, la componente en X, y el rozamiento. Estoy poniendo que todo esto es igual a 0 porque sabemos que el cuerpo está en reposo. Listo. Entonces, el peso del cuerpo, vamos a asumir que la gravedad vale 10. El peso yo lo puedo calcular como masa por gravedad, ¿verdad? 10 metros sobre segundo cuadrado negativo, porque apunta para abajo. Entonces, como la masa era 5 kilos, la gravedad es 10, este peso va a valer menos 50 newtons, ¿ok? Después, la componente I de la fuerza F, fíjense que sería este lado del triángulo, ¿bien? El cateto opuesto va a estar vinculado con el seno del 37. Entonces yo acá pondría que esto va a ser negativo porque apunta para abajo, 50 newtons, que es el valor de toda la fuerza, multiplicado por el seno de 37 grados. Bien, y con esto fíjense que lo que estoy pudiendo hacer es calcular el valor de la normal, porque tengo todas las fuerzas y lo único que tendría que despejar es la normal ahí, nos permite hacer eso. Entonces vamos a hacer la cuenta, tenemos menos 50 por el seno de 37, nos da negativo, menos 80, entonces yo acá diría
si paso ese negativo para el otro lado sumando, me queda positivo. Fíjense que esto que les decía que ayuda a chequear que tenga sentido, la normal apunta para arriba, tiene que darme positivo. Listo, tenemos la normal. Vamos por este lado para ver el tema de la fuerza de rozamiento. La fuerza Fx es la componente horizontal de la fuerza F. Va a ser los 50 newtons, que es la fuerza completita, por el coseno del ángulo. Esto es positivo porque apunta para la derecha, es positivo. Y después tenemos el rozamiento, que es lo que tendríamos o querríamos averiguar. Puedo hacer esta cuenta, 50 por el coseno de 37, nos da, vamos a redondearlo a 40 newtons. Fíjense que nosotros podemos predecir que el rozamiento tendría que darnos negativo porque apunta para la izquierda, en mi sistema de referencia para la izquierda es negativo. Pasamos el 40 para el otro lado restando y nos queda que el rozamiento vale menos 40. Entonces, vamos a llenar las opciones. Más que esto no podemos calcular, ya tenemos todo. Entonces, las opciones que hablan del rozamiento, la primera, la segunda y la última, nos tenemos 55, tenemos 20, tenemos más de 50. Ninguna. Esto vale 40, en módulo es 40, teniendo en cuenta nuestro sistema, menos 40. Así que no. La resultante la habíamos ya, eliminado por esto del principio, que estaba en reposo. Entonces nos quedamos con la normal y tenemos que nos había dado 80 y hay una que dice la normal vale 80. Listo, marcamos esa y seguimos, ¿sí? Siguiente ejercicio, volvemos a tener un gráfico, este es el ejercicio 6, pero ahora tenemos un gráfico de velocidad en función del tiempo. Es una cosa así. Volvemos a tener las ideas medio teóricas, ¿no? O sea, es medio abstracto en el sentido de no hay números. Esto es abstracto, pero esto no hay número de nada. Entonces nos dice que en la figura se muestra la velocidad en función del tiempo para un móvil que se desplaza en línea recta y cuál de las siguientes opciones es compatible con la relación representada en el gráfico. Primera cuestión que me tengo que fijar. ¿De qué velocidad, o sea, con qué velocidad parte? ¿Bien? Parte desde acá. A esta altura, en este eje, ¿vale 0? No. Parte con cierta velocidad, que no es 0. Tendría que partir de acá si fuera 0. Tipo, ponerle que fuera así el gráfico. Ojo, esto no parte del reposo, ya se está moviendo. Ahora, fíjense que a medida que pasa el tiempo, la velocidad, me voy fijando en el eje vertical, se va haciendo cada vez más pequeña. ¿Bien? Tiene un valor, este más chico, baja un poco más, es más pequeño, baja un poco más, es más pequeño. Y finalmente, ahí sí, cuando yo me encuentro con el eje horizontal, digo que la velocidad es nula. ¿Bien? Entonces, ¿qué está haciendo esto? Está yendo cada vez más lento. En otras palabras, está frenando. Bien, así que esto sería el gráfico para un cuerpo que va frenando. Fíjense que este gráfico es una recta, por lo tanto el cambio en la velocidad es constante. Dicho de otra manera, en este gráfico la aceleración es constante e incluso podríamos decir que es negativa. Tengamos presente que la aceleración es la pendiente, es la inclinación de esta recta. Apunta abajo, es negativo. Es un auto o un vehículo, lo que fuera, frenó. O sea, está frenando hasta que finalmente frena, porque su velocidad se hace cada vez más chica. Y si quisiéramos ir todavía más profundidad, podemos decir que iba avanzando, porque su velocidad es positiva en todo el tramo. Está yendo para adelante cada vez más lento. Es como, y frena ahí. ¿Sí? Así que, veamos las opciones. Tenemos objeto en caída libre que parte del reposo. Mal, no parte del reposo. Ojo con esto, ¿sí? La segunda opción nos dice un objeto que desciende por un plano inclinado sin rozamiento, solo sometido a su propio peso. ¿Qué pasa? Si estuviera cayendo por un plano inclinado solo con su peso, tendría que ir cada vez más rápido, va acelerando. Piensa en un tobogán, por ejemplo, ¿sí? Así que no, es todo al contrario, no está ganando velocidad, está perdiendo, está yendo cada vez más lento. El otro nos dice un vehículo que marcha con velocidad constante. Recontra borrada esa opción porque velocidad constante tendría que tener un gráfico completamente horizontal, que va pasando el tiempo y la velocidad queda clavada. Acá no pasa esto. En la otra opción, la cuarta, tenemos vehículo que recorre la misma distancia en iguales intervalos de tiempo. Eso y la opción anterior es lo mismo. La velocidad constante implica que yo recorro siempre la misma distancia en el mismo tiempo, 1 metro por segundo, ponele. La anteúltima opción nos dice un auto que frena hasta detenerse, me encanta.
lo que está pasando acá, yo marcaría esa hasta ahora. Y la última nos dice un objeto sobre el cual la suma de los trabajos de todas las fuerzas aplicadas es 0. No. ¿Por qué no? Porque recordemos con el ejercicio el anterior, ¿sí? Que la suma de los trabajos de las fuerzas es 0 cuando la velocidad es constante, ¿no? Cuando va frenando. Acá justamente hay una aceleración, tiene un valor, entonces hay alguien que está haciendo trabajo, hay una fuerza que está haciendo trabajo. Así que no, yo marcaría la anteúltima. Cortito, ¿viste? Pero es como que evalúa bien puntualmente ciertas cosas de cinemática. Vamos ya casi llegando al final de este final, ¿sí? Tenemos el ejercicio 7. Volvemos a tener un gráfico. Este es un gráfico distinto porque es de presión en función del volumen. ¿Okay? Y hay como una especie de triangulito. Vamos a marcar A, B y C, que está medio por acá. Y hay 3 líneas, o sea, 3 líneas conectoras, no son flechitas, así que no sé muy bien qué está pasando acá. ¿Okay? Lo que sí podemos ver es, entre A y B la presión no está cambiando. C sí tiene una presión más baja acá en el gráfico. A tiene un volumen más pequeño, C un poquito más grande y B es el que tiene más volumen. ¿Okay? También hay un par de datos numéricos, nos dicen que esto vale 2, esto vale 5 y esto vale 15. Todo esto en litros. Y las presiones en atmósferas, pero no hay ninguna. Bien. Y nos dicen que hay un gas ideal que realiza un ciclo como se muestra en la figura. Cosa acá. Yo acá, a ver, uno diría A, B, C, A sería el ciclo, ¿no? En este sentido. En realidad uno podría ponerse medio quisquilloso y decir, no me estás indicando bien qué ciclo hace. Si A, B, C, A o A, C, B, A, C. Bien. Pero no importa, vamos a asumir que es A, B, C, A. Nos dicen que si U es la energía interna, L es el trabajo realizado, Q es el calor intercambiado y T la temperatura absoluta, indicar qué onda, ¿no? ¿Cuáles son correctas? ¿Cuál es la única correcta? Entonces, vamos a analizar un poco los trabajos y todo, ¿sí? Entonces, vamos a analizar el trabajo que el gas realiza para ir de A a B, después de B a C y así por partes. Entonces, de A a B, si vamos en este sentido, ¿qué pasa? Vemos que hay una expansión, ¿no? El trabajo, recuerden que es todo el área que tenemos bajo la curva, digamos, o bajo el gráfico. Entonces, todo esto sería el trabajo que estaríamos realizando entre A y B, ¿no? Como hay una expansión, ese trabajo AB es positivo, ¿sí? Y tiene, bueno, valor, el área ese naranja, que no sé cuánto vale, pero no importa, podemos verla. Entre B y C también hay un trabajo, recuerden que vamos a hacer trabajo cada vez que cambiamos el volumen, pero vemos que el volumen disminuye, acá tenemos una pequeña compresión. Entonces, este trabajo ya va a ser negativo, ¿sí? Porque estamos comprimiendo, el delta de volumen es negativo, y veamos que numéricamente vendría a ser el área de este triángulo violetita, ¿sí? Que es más pequeño que todo lo que marqué en naranja. O sea, si yo analizo el número sin el signo, el valor absoluto, el de AB sería mayor que el de BC. Y por último tenemos el trabajo que este gas realiza si fuera de C hacia A. Bien, que lo voy a marcar con celeste, veríamos que tendríamos todo este área, si la lapicera no me deja ahí en banda, ahí está, que es como el más pequeñito de todos, y de vuelta hay una compresión, entonces también sería un trabajo negativo, ¿sí? El trabajo de todo el ciclo neto, yo me fijo en lo que quede encerrado y es positivo, así que yo diría que el trabajo entre el ciclo A, B, C, A es positivo. Ahora, si yo analizo A, C, B, A, o sea, al revés, va a ser negativo. O sea, si voy en sentido opuesto, todos los signos van a cambiar. ¿Okay? Entonces, vamos a chusmear las opciones a ver cuáles podrían o no podrían ser. La primera me dice que BC es más grande que CA. Y es más negativo. No sé, es más grande en un valor absoluto, pero ahí no me pone el módulo. Así que yo la descartaría. ¿Bien? Porque este es más negativo, si vos, no sé, valdrá menos 20 y este menos 5, ponele, es más grande, no, porque está como más hacia la izquierda en la recta numérica, a menos que me dijeran esto, tipo el módulo de BC es mayor que el módulo de trabajo de CA. Ahí sería otra cosa, pero sin el módulo no, ¿bien?
La primera ya no me gusta. La segunda nos dice que el trabajo de BC es menor que el trabajo de AB. Esa podría ser. Y después me dicen que el trabajo de ABCA, o sea, el ciclo, en este sentido, el positivo, es igual que si hago ACBA. No, no es igual. En uno el trabajo es positivo y en el otro el trabajo es negativo. Así que no es igual. Ya la segunda descartada también. La tercera opción nos dicen que el trabajo de CA es positivo, mayor a 0. No. Descartamos ya 3 por hablar de trabajo nada más. La cuarta opción me dicen el trabajo de ABCA, o sea, el ciclo completo, es positivo. Bueno, sí, también puede ser. La cuarta, no, ¿qué sería? La quinta opción, a las temperaturas, no me dice trabajo, así que no sé. La última me vuelve a hablar de los ciclos, ABCA y ACBA. Y de vuelta me dice que son iguales, así que no. Así que tendremos dos candidatos, que es la anteúltima y la antepenúltima. Bien, vamos a chequear lo de los calores. Entonces, ¿qué pasa? Hay una, digamos, como una medio de reglita, bien, pero en el ciclo completo, porque ellos me hablan del calor en ABCA, en el ciclo completo, nosotros tenemos que tener en cuenta que la variación de energía interna es 0. Parto de ahí y llego hasta de vuelta. Entonces, ¿qué pasa? Aplicando el primer principio, tendríamos que el trabajo que realizamos en todo el ciclo, menos el trabajo más el calor, lo puse al revés, así que lo vamos a invertir los signos para que tenga sentido, que el calor menos el trabajo, o menos trabajo más calor, tiene que ser igual a 0 por el primer principio de termodinámica. Entonces, ¿qué pasa? Si paso este para el otro lado, me queda que el trabajo que realizo en el ciclo completo es igual que el calor intercambiado en el ciclo completo. ¿Y esto por qué me importa? Y porque si el trabajo en todo el ciclo era positivo, el calor también, ¿sí? Por ser un ciclo. Entonces, por ser un ciclo, en un gas ideal, con un delta U de 0. ¿Qué sería? La cuarta opción me dice que el calor es negativo, menor a 0. Ya la descartamos. Así que nos vamos a quedar con la anteúltima. Pero corroboremos esto. Una cosa que a mí me gusta recordar siempre con respecto al tema de la temperatura es que mientras más me alejo del origen de coordenadas, más grande la temperatura, ¿sí? Recordemos las isotermas, puede ser que A y C tengan más temperatura, no lo sé, pero el punto es que B, al ser el que está más alejado, va a ser el que tenga más temperatura. Tiene más temperatura que B, que es A y que C. Estos dos no sé cuál es más grande la temperatura, están medio ahí, pero este sí es más grande. Entonces ya corroboramos que la temperatura de B es mayor que las otras dos, que la de A y que la de C. Y con respecto al tema del calor, bueno, está aumentando la temperatura. Recordemos que esto tiene una presión constante, es isobárico, y la fórmula de calor para un proceso isobárico era los moles por el calor específico molar a presión constante por delta T. Si el delta T es positivo, se aumenta la temperatura, el calor va a ser positivo, así que cumple todo lo que nos dice esta anteúltima opción. Bueno, la marcamos y seguimos. Está bueno este ejercicio, bueno, me quedó lo anterior. Está bueno porque pone mucho en juego, pero bueno, de vuelta lo mismo que decía antes. Si acá uno hacía los ejercicios solamente con las fórmulas y ya está, y no pensaba mucho, medio que cago fuego acá, ¿viste? Y ya terminando con este final, tenemos obviamente lo que nos queda, que es la parte de electricidad para este octavo ejercicio, ¿sí? Entonces tenemos un gráfico, un circuito, vamos a bajar la hoja, ahí está, un circuito donde, voy a intentar a ver si me sale la idea que tengo, ¿eh? Voy a hacer así y parar el video y después ustedes cuéntenme si se quedó bonito, ¿eh? Entonces, a ver, bueno, después me comentan, qué sé yo. Entonces, nos da un circuito, nos dice una batería que suministra una diferencia de potencial B, ok, está bien. Alimenta tres resistencias asociadas como se muestra en la figura, R1, R2 y R3. ¿Cuál es entre los que se ofrecen el único conjunto R1 y 1, bueno, de resistencias e intensidades corrientes posibles para este circuito? Chan. Vamos a determinar qué onda con el circuito, ¿ok? Entonces, seamos la corriente, sos la corriente. Vos salís de acá porque querés venir al otro borne por esta diferencia de potencial, pagás el peaje de la resistencia 1, ¿no? Toda la intensidad de corriente pasa por R1.
¿Qué pasa cuando llegamos a este punto? Nos bifurcamos. Tenemos una parte en paralelo. O sea que este R1 está en serie con algo que está en paralelo. Entonces, en el primer cable nos encontramos con R2 y R3, ambas en paralelo. Luego nos encontramos toda la corriente de vuelta acá y tuki tuki y llegamos al otro borde. ¿Okay? Entonces, R1 está en serie con esto, que esto implica R2 y R3 en paralelo. ¿Qué es lo relevante acá? A ver, porque tenemos un montón de números, es decir, ¿qué carajo? Primero empecemos con lo primero, las corrientes. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés algo en serie, toda la corriente pasa por todas las cosas que estén en serie, ¿bien? Pero cuando está en paralelo, la corriente se va a dividir en dos. Entonces, ¿qué pasa? Si toda la corriente que pasaba por acá es I1, y I1 se divide en dos corrientes, estas dos, la suma de estas dos me tiene que dar el valor de I1, que es la corriente total. O sea, I2 más I3, la corriente que pasa por acá, más la corriente que pasa por acá, tiene que darme el total que venía desde el principio. Entonces podríamos hacer ya una primer, ¿cómo se dice? Eliminar opciones ya viendo las que no cumplen esto. Entonces, en las opciones tenemos columna de 1, columna de 2 y columna de 3. Vamos a ir chequeando si las intensidades 2 más 3 me dan lo que dice la primera columna. Están todas en miliamper, MA, no hay drama. Entonces, primer respuesta me dice 3 miliamper para 2, 3 miliamper para 3, 3 miliamper para 1. No puede ser. 3 más 3 me tiene que dar 6, así que la primera out. Segunda opción, 2 miliamper para 3, 4 miliamper para 2, eso tendría que darme 6, pero dicen que 1 vale 8, así que Tercera opción, 2 vale 2 miliamper, 4 kiloohms y 2 miliamper, 3 vale 4 kiloohms, 2 miliamper y 1 vale 2 miliamper también. No puede ser, ¿sí? Tiene que ser la suma. La cuarta opción tenemos 3 miliamper para la intensidad de 3, 6 para 2, me tendría que dar 9 y vemos que sí, la opción es 9 miliamper, podría ser, bien, podría ser. Ante última opción tenemos 6 miliamper para 2, 9 miliamper para 3, lo cual tendría que tener 15 acá y en realidad son 3, hicieron la resta, no. Y la última opción nos dice 2 miliamper para 2, 2 miliamper para 3, y 4 para ahí. Sí, podría ser. O sea que ahora tenemos potencialmente dos opciones posibles, que es la cuarta y la última. ¿Sí? ¿Cómo vamos a descartar esto? Bueno, teniendo en cuenta la ley de Ohm. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para cada resistencia, dado un voltaje, su voltaje va a ser intensidad por resistencia. ¿Bien? ¿Qué ocurre? En la parte en paralelo, el voltaje en esta parte es igual que el voltaje en la otra parte. O sea, la diferencia de potencial en esta parte del circuito es igual que en esta parte. Entonces, ¿qué ocurre? Este número es fijo, tanto para R2 como para R3. Si R2 es más grande, la intensidad va a tener que ser más pequeña para que después el resultado me siga dando el mismo voltaje. Si R2 o R3 es más chica, la intensidad tiene que ser más grande. Si son iguales, es la misma corriente, es la misma intensidad. Entonces, ¿qué pasa? En la segunda opción tenemos que la R2, que la R2 vale 3 kiloohms y la R3 vale 6 kiloohms. Entonces, teniendo en cuenta esto que estamos diciendo, si R2 es más chiquita, su corriente tiene que ser más grande. Si R3 es más grande, su corriente tiene que ser más pequeña. Y vemos que las relaciones de corriente se cumplen, porque este me pone 3 kiloohms, 6 miliamper, este me pone 3 miliamper, 6 kiloohms. Fíjense que el producto incluso me daría igual, 12 y 12 volts. Entonces, esa cumple todavía. Si vamos a la última opción, vemos que no cumple, porque me dan las dos iguales intensidades para 2 y para 3, 2 miliamper, 2 miliamper, pero las resistencias no son iguales, una vale 3 y la otra vale 1, entonces ya el producto no me da igual. Entonces, bueno, me quedaría con la cuarta opción, ¿sí? Paciencia con este ejercicio, onda, siéntense y razónenlo bien porque está bueno, pero pone muchas cosas en juego, ¿viste? Mucho razonamiento en juego. Así que bueno, fíjense que fue un final donde no hubo mucha cuenta, fue muy razonado, ¿sí? Que, digamos, depende del nivel que le hayan puesto digamos, el rol que le hayan puesto el razonamiento al momento de estudiar. Puede haber sido un final de sí, está bien, lógico, o puede haber sido me mató, ¿viste? Si rindieron a este final, cuéntenme a ver qué les pareció. Y bueno,
vuelvo a repetir lo de antes, tienen las redes para seguir, si quieren ayudar con cafecito, si tienen finales o parciales que quieran que hagan, mándenmelos. Y bueno, cuando tengo un rato los grabo y los subo, ¿sí? Les mando besitos enormes, michis.